Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hanmao Menchuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Min Yong Kang de la iglesia Hanmao Menchuncheon. Equipajes, bolsos, aeropuerto, vivir en el extranjero. Escuchar esas palabras hacían latir mi corazón de la emoción. Yo era una persona que amaba viajar e ir al extranjero. Odiaba vivir en un pequeño y eficiente lugar como Corea, por eso planeaba vivir en un lugar más grande, próspero y exótico. Pero conocí a Jesús resucitado y me convertí en una persona que se prepara para la vida eterna en el cielo. Me gustaría compartirle mi testimonio. Cuando era chica, mi papá nos decía a mí y mi hermano que soñemos a lo grande porque cuando nosotros fuésemos adultos íbamos a poder recorrer el mundo entero. Por eso comencé a aprender inglés desde pequeña. Pero cuando entré a la universidad me sentí muy desanimada porque muchos de mis compañeros ya habían vivido en el exterior por mucho tiempo. Ellos hablaban tan bien en inglés que tomaban el mando de la clase. Cuando estaba en la secundaria, yo era alguien que ganaba muchos premios en competiciones de inglés, es así que me sentía confiada con el idioma. Pero frente a estos chicos me sentí inferior. No solo hablaban muy bien el inglés, sino también que habían aprendido hábitos justificados del occidente. Entonces me decidí estudiar en el exterior sin importar nada. Pero durante ese tiempo, el negocio de mi papá terminó en bancarrota y estudiar en el exterior se convirtió en un sueño imposible. Es así que obtuve mi primer trabajo antes de graduarme y luego de haber ahorrado por un año, finalmente tuve la oportunidad de ir a Australia. Fue en ese momento que comencé a soñar en vivir en el exterior. Habiendo vivido en Australia por 6 meses, hizo que abrieran mis ojos hacia un nuevo mundo. Iba a fiestas con amigas de diferentes países, bien vestida para cenas lujosas en crucero. Porque tenía muchos tipos de experiencias que no podía obtener en Corea, y sentí que tuve una mejora en mi calidad de vida. Además, la casa de la familia que me hospedaba había ganado mi corazón. Era una hermosa casa de 2 pisos con pileta que parecía haber salido de un cuento. Y encima tenía 6 cuartos. Había escuchado que solo costaba 100 a 200.000 dólares para construir una casa como esa, en esos tiempos. Con ese monto, uno en Seúl apenas podía costarse un departamento con 2 cuartos. Australia parecía un paraíso. Las personas que tenían estas casas vivían allí criando a sus hijos y perros y ocupando de su jardín los fines de semana. Un día había ido a visitar a una amiga que vivía con compañeras australianas que disfrutaban de pasatiempos como el surf y la vela. Yo pensé que ellas eran millonarias, pero luego me di cuenta que eran personas que trabajaban como cajeros en supermercados. Cuando me enteré de eso, me había decidido vivir en un país como este sin importar si terminaba como mucama. Una vez, viajando a Tailandia, vi una hermosa mañana cuando salía de la casa de los huéspedes. Y ahí vi a un hombre occidental con un café en la mano, leyendo el diario de manera relajada. Parecía una escena de una película. Y pensé que esto debería ser el cielo, viajando a diferentes países, levantándose todas las mañanas a tomar un café relajado. En Corea teníamos que trabajar de día y noche, y aún así era casi imposible comprar un departamento en Seúl. Llené mi corazón con sueños de vivir en el exterior. Luego, la compañía en donde estaba trabajando me mandó a Canadá por un mes. Mientras estaba trabajando allí, noté cuán diferentes eran las condiciones de trabajo entre Canadá y Corea. Solo pasando por la sala de descanso, pude notar cómo las empresas canadienses cuidaban de sus empleados. Las salas de descanso en Corea eran muy humildes, solo ofrecían té, café y algún otro bocadillo. En comparación a la sala de descanso de Canadá, era como si fuesen restaurantes. Todas las mañanas entregaban frutas secas, más todo tipo de bebidas y bocadillos. Había suficiente comida como para preparar un plato simple. Además, la relación entre jefes y subordinados era tan simple sin una brecha social. Y las horas de trabajo eran flexibles. Luego de trabajo, eran libres de disfrutar de su tiempo personal. En Corea, llegar al trabajo ya era una batalla infernal con el tráfico. Regularmente teníamos que hacer horas extras o teníamos cenas laborales. Incluso cuando salíamos en horario normal, terminaba tan exhausta que solo podía ver la televisión o navegar por internet un ratito antes de colapsar en la cama. Todos estábamos viviendo en la misma generación. Pero ¿cómo puede ser que las vidas sean tan diferentes? Deseé no haber nacido en Corea. Quería disfrutar de esta única vida tal como debía ser, no en este país, sino en el exterior. Había planeado mi vida con la vida de vivir afuera. Estaba pensando en qué tipo de trabajos podía hacer que me fuera al exterior, y decidí en convertirme en una traductora. Estudié durante un año
invirtiendo en tutores, grupo de estudios, yendo a la biblioteca todos los días, pero fracasé en el examen a la universidad. Pero como mi meta final no era convertirme en traductora, no quise intentar de ingresar. Por eso conseguí un trabajo en una compañía extranjera, pensando que me iba a dar más posibilidades de viajar. Pero contrario a lo que yo esperaba, no había muchas oportunidades de viajar, solo había mucho trabajo. Aún así, usaba mis vacaciones para viajar una vez al año al exterior. Pero mientras más viajaba, más ganas tenía de viajar. Ni bien llegaba a Corea, inmediatamente planeaba mi próximo viaje. Eventualmente no pude conformarme con unos días en un país extranjero. Quería vivir permanentemente en el exterior. Es por eso que me preparé para estudiar afuera. Normalmente la razón por la cual las personas quieren estudiar en el exterior es porque quieren estudiar de verdad. Pero ese no era mi caso. Aún así yo invertí $400 por mes para un curso para estudiar en el extranjero. Esta clase estaba llena de personas que tenían una meta clara y llena de entusiasmo para seguir con sus estudios. Pero como yo trabajaba y estudiaba todo el día, de a poco fui agotándome. Fue en ese entonces que conocí a mi actual marido. El primer día que conocí a mi marido, me dijo que él era una persona quien creía en Jesús y me compartió el Evangelio. Después me preguntó si quería ser su compañera, dedicando toda mi vida en compartir el Evangelio. Él realmente no era de mi estilo. Yo quería casarme con un hombre que me ayudara a vivir en el exterior como un inmigrante o un estudiante de intercambio. Pero mi marido en ese tiempo estaba trabajando en el asilo de ancianos compartiendo el Evangelio con los pacientes. Le dije que los dos estábamos en caminos diferentes y que no deberíamos vernos de nuevo. Pero aún así, él seguía persiguiéndome y compartiendo el Evangelio. Y por alguna razón, a mí no me disgustaba. Todo lo contrario, pude ver cuán honesto era. Tal vez era la guía de Dios, pero él no era para nada mi estilo. Aún así, decidí casarme con él. Es así que fui a la iglesia de Hammam con mi marido, pero no podía escuchar la palabra. Había un versículo de Romanos que pinchó en mi corazón que decía, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Pero aún así quería vivir la vida como yo quería. A pesar de ello, no podía ignorar a Dios. Es por eso que oré para aceptar a Jesús, escribía testimonios y a veces recibía gracia del Señor en el culto. Pero eso era todo. Atendía cada vez menos a la iglesia hasta que dejé de ir. Poco después de haberme casado, ya estaba planeando en emigrar a Australia. Fue justo en ese momento en donde el trabajo de mi marido era el trabajo preferido para emigrar a Australia. Yo pensé que era una oportunidad que Dios nos estaba dando y empecé a plantearle esta idea a mi marido. Pero mi marido era una persona que nunca había salido del país y siempre pensaba que su ciudad natal, Seúl, era el centro del universo. En nuestra luna de miel, mi marido estaba tan impresionado con el avión que me rogó que lo dejara sentar al lado de la ventana. Él era una persona que nunca tenía planeado vivir en el exterior. Es así que todos los días le contaba lo maravilloso que era vivir en el exterior. No puedes ni comparar con la calidad de vida de allá en Corea. Puedes ganar el doble de tu salario haciendo el mismo trabajo y vivir mucho más prósperamente. Además, nuestros hijos iban a ser automáticamente bilingües. Imagina, si proclamas el Evangelio acá, estarías esparciendo el Evangelio a nivel global. Así es como persuadí a mi marido hasta que lo terminé de convencer. Es así que comenzamos a preparar los documentos necesarios para emigrar. Pagamos a una agencia de consultoría por $4,000 para ayudarnos a conseguir los papeles necesarios. Mi marido pasó la revisión de documentos. Lo único que teníamos que hacer era aprobar el examen de inglés. Para estudiar inglés nos mudamos a un lugar más cerca de donde se encontraban más institutos de inglés. Pero las habilidades de inglés de mi marido casi me hicieron perder esperanzas. Su nivel de vocabulario era muy avanzado, pero se congelaba frente a un hablante nativo. Él era el claro ejemplo de alguien que creció sufriendo los efectos del método educativo coreano en cuanto al idioma inglés. Me dediqué con todo el corazón de animar a mi marido a que estudiara duro. Y oraba al Señor para que realmente permitiera que pudiésemos vivir en el exterior. Le dije a Dios que si Él lo permitía, yo iba a ser más fiel e iba a compartir el Evangelio con muchas personas afuera. Luego, un día mi marido me dijo que después de pensarlo por un largo tiempo, él había decidido que él no podía vivir en el exterior. Yo pensé que me lo estaba diciendo por su nivel de inglés, pero me dijo que la razón era porque él pensaba así, que no debíamos abandonar a la comunidad de la iglesia cuando nuestra fe no estaba firme. El día que él me dijo eso, fue la peor pelea que tuvimos en nuestra relación. Lo único que podía escuchar era cómo mi sueño era pisoteado por su decisión.
La discusión fue tan fuerte que despertamos a todos nuestros vecinos. Pero aún así, mi marido no cambió de opinión. Él dijo que no podíamos mudarnos al exterior hasta estar firmes en el Evangelio y ser enviados, siendo bendecidos por la comunidad de la iglesia. ¿El Evangelio? ¿La comunidad de la iglesia? ¿Enviados? Esa noche me acosté desilusionada con toda esperanza perdida. Al día siguiente hice todo lo posible para sentirme mejor y saqué un libro cristiano de nuestra biblioteca. Por alguna razón sentí que iba a encontrar cierto consuelo en él. Mientras leía el libro, me derrumbé al ver cuán diferente era mi vida con la vida del personaje principal. El personaje principal del libro había conocido a Jesús cuando era chico y vivió toda su vida por Jesús. Fue duramente perseguido y torturado por su fe. Además, su familia también sufrió mucho, pero sentí que su vida no fue terrible, sino más bien santa. Lloré tanto al leer ese libro. Me di cuenta que todo este tiempo yo estaba viviendo para mi propia avaricia. Ese día le dije a mi marido que quería creer en Jesús y volver a la iglesia. Me encontré con la necesidad de un culto apasionado y extrañando a los miembros de la comunidad de la iglesia. Me di cuenta que los miembros de la comunidad no eran de este mundo, sino que pertenecían al reino de los cielos y yo también quería ser parte de ella. Es así que volví a asistir a la iglesia, y mientras rendía el culto con un corazón apasionado, me di cuenta que no me sentía incómoda. Estaba tan feliz que clamaba al Señor en oración. Y el sermón cada vez conmovía más mi corazón. Hasta que un día uno de los pastores me compartió el Evangelio. Nunca me voy a olvidar de ese día. Me citó un versículo de Juan. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y vive en comunión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Estaba completamente sorprendida. ¿Nadie ha visto a Dios? Frente a estas palabras, mi corazón palpitó muy fuerte. Si Dios fue invisible desde el principio, no he de extrañar que yo no lo conociera todo este tiempo. Pero luego el versículo dice, el Hijo unigénito, que es Dios y vive en comunión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Esto quería decir que si sabía quién era el Hijo unigénito, podía conocer a Dios. Este Hijo unigénito era Jesús. Descubrí que Jesús, desde su nacimiento, vida, muerte y resurrección, cumplió perfectamente con todas las profecías del Antiguo Testamento. Es así que me di cuenta que Jesús es el Hijo de Dios y que es Él quien está en los brazos del Padre. De esta manera me encontré personalmente con Jesús, quien vino en busca de nosotros para que reconociéramos a Dios que no podemos ver. Después leí cómo Él podía alimentar a tantas personas con el milagro de 5 panes y 2 pescados. Jesús estaba dejando el lugar del milagro y la gente desesperada lo buscaban a Él. Pero Jesús les dijo, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Cuando leí este versículo no pude no arrepentirme. Yo era una persona que buscaba a Dios porque quería vivir en este mundo una vida próspera. Realmente no había creído en Él. Dios me dijo que crea en Jesús como mi Dios y mi Señor por medio de la resurrección, que era la prueba dada por Dios. Lo asombroso fue que después de encontrarme con Jesús resucitado y aceptarlo como el Señor de mi corazón, me di cuenta que el mundo que yo veía y sentía no era todo. No podía ver el reino de los cielos, pero era real para mí. Mi corazón se llenó de paz y gozo que no pude explicar y no me era posible desear otra cosa alguna. No puse ningún esfuerzo para obtener esto. Me convertí en una persona sin carencia con posesión de todo. La única nación extranjera que deseaba era el cielo donde está Jesús. Cambié completamente. Mi corazón estaba solo de Jesús. Solo pensaba en Él y nada más. Cada día era conmovida por Él. Estaba realmente gozosa. Cuando mi marido y yo compartíamos sobre la palabra de Dios, el amor sobreabundó en mi corazón. Todos los lugares que iba era mi casa, el trabajo, las reuniones de la iglesia célula y la iglesia. Estaba muy lejos de visitar otro país, pero aún así no me faltaba nada. Estaba feliz con lo que hacía. Yo era alguien que dedicaba todo en viajar al exterior, pero ahora era alguien que entregaba todo para el reino eterno. El cielo era lo que deseaba. Naturalmente, comencé a compartir mi vida con la comunidad de la iglesia. Abrimos las puertas de nuestra casa como un lugar de adoración y dábamos culto casi todos los días. También comencé a servir en oración y en el cuidado de otras almas con los miembros de la iglesia. Había estudiado mucho inglés para irme a vivir afuera, pero ahora mis habilidades de inglés son utilizadas para traducir testimonios y otros recursos para la iglesia para complacer a Jesús.
A veces, vivir acorde a mi voluntad me era incómodo. Pero cuando recordé mi sueño de vivir en el exterior, me acordé cómo soporté las pequeñas dificultades aprendiendo inglés, encontrando el trabajo adecuado e invirtiendo mucho dinero en preparar los documentos para emigrar. Es así que pude ver el reino de los cielos. Cuando pensaba en el cielo, que podía encontrarme con Jesús de verdad, sentía tanta felicidad y esperanza que toda incomodidad desvanecía. Además, prepararme para el reino de los cielos no era algo que requería preparación como las cosas de este mundo, sacrificando cosas para esperar un futuro mejor. Prepararme para el reino de los cielos era gozo y el mismo cielo. Si me hubiese ido a vivir afuera, seguiría siendo coreana. De la misma manera, cuando me convertí en una ciudadana del reino de los cielos, comencé a vivir una vida de los cielos a pesar de que vivía en una tierra pequeña como Corea. Mientras más vivía pensando en el reino de los cielos, empecé a perder interés en vivir en el exterior hasta que no lo deseé más, porque no había más razón de anhelar vivir en otro país de este mundo. Además, quería compartir sobre Jesús con cualquier persona con la que me encontrara para compartir la esperanza que tenemos en el cielo. Había una amiga a quien le compartí el Evangelio. Ella fue la primera persona en creer en Jesús luego de haber escuchado el Evangelio por mí. Ella me había dicho que no podía entender cómo podía creer empezando desde Génesis. No podía creer nada de la Biblia. Luego de haberle compartido el Evangelio, comenzamos a ir juntas a las reuniones de la iglesia Célula, y es así que ella pudo creer en Jesús resucitado como su Señor. Nunca me iba a olvidar de la alegría que sentí en ese momento. Un día, unas amigas de Australia vinieron a Seúl a visitarme. Si fuese antes, hubiese llevado a mis amigas al centro, lugares donde podíamos salir a beber e ir de fiesta. Pero ese día realmente quería compartirles el Evangelio. Es así que llevé los folletos para compartir el Evangelio y les compartí simple y claro. Les dije, Jesús resucitó entre los muertos para ser tu Señor. Una de mis amigas dijo, ¿resucitó? Es así que comenzó a leer detenidamente el folleto del Evangelio que le di. Si la resurrección era una prueba segura, no me era difícil compartir el Evangelio con mis amigas del exterior. Una vez, mi marido y yo fuimos a visitar a mi abuela en el geriátrico. Ella estaba semi-inconsciente y no podía hablar. Ese día oramos por ella y le compartimos el Evangelio. No podíamos tener una conversación con ella, y ella estaba apenas lúcida. Es por eso que me estaba preocupando en cómo compartir el Evangelio, pero al final resultó muy fácil. Le dijimos, Abuela, Jesús resucitó entre los muertos. Él volvió a vivir para ser tu Señor. Tú tienes que creer en Jesús como tu Señor, y si crees en Él, vas al cielo. Luego le escribimos en un papel para que ella pudiese ver. Jesús resucitó. Si Él es tu dueño, cielo. Le pregunté, si crees en Jesús, ¿puedes poner tu mano sobre tu cabeza? Y lo hizo. Mi corazón se quebrantó por no haberle compartido el Evangelio antes cuando ella estaba sana. Pero estaba realmente agradecida de que pudiese compartir con ella a pesar de que no nos pudiésemos comunicar. Compartiendo el Evangelio y preparándome para vivir en el cielo es la mejor vida que nunca hubiese podido encontrar en este mundo. Si no hubiese conocido a Jesús resucitado, yo hubiese pasado el resto de mi vida deambulando de aquí para allá, malgastando con una taza de café. Hubiese desperdiciado toda mi vida por placeres momentarios en este mundo efímero. Pero Jesús me permitió vivir mi única vida para el reino eterno, no para este mundo temporal. Jesús resucitado, aún en este momento, me hace vivir por el reino eterno y no por algo que desvanece. Te amo, Señor. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.